Buenos días. Este es el día tan precioso que Dios nos ha regalado y que podemos estar juntos para poder alabar y exaltar a nuestro Dios. Es maravilloso poder tenerles a ustedes y poder saber que Dios está esperando para que su amor pueda trascender a todos los lugares, a todos aquellos que escuchan esta transmisión puedan sentir su presencia. ¿Por qué no te dejas hoy abrazar por Dios? En estos tiempos tan difíciles que estamos necesitando tanto al Señor, tanto escuchar su voz, porque a veces es difícil poder, ya solo con la pandemia, pero una preocupación muy grande que tenemos ahora es los acontecimientos que están en nuestro país vecino. Como la muerte de este hombre George Floyd, como muerto a manos de la policía por el racismo tan grande, que esto ha sucedido durante tantos años en muchísimos países, como muchos países se han venido a fortalecer por medio de la esclavitud. Y ahora, en este tiempo que se supone que debemos de ser más libres, sucede esto. Pero nosotros, como los hijos de Dios, creemos que si nosotros oramos, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y nosotros queremos unirnos en oración como familia. Queremos que en este tiempo tú puedas tomarte de las manos ahí entre los que están, y yo te voy a invitar que unamos nuestro clamor delante de Dios en esta mañana y que le podamos decir: Señor, te estamos pidiendo por todos nuestros hermanos cristianos, en todos los que están esperando en ti, acerca de este problema que existe, Señor, en Estados Unidos. Te pedimos en este momento, Señor, tu ayuda, que todo este problema nos inspire a orar desde todos los rincones de la tierra, que nosotros podamos, Señor, levantar nuestras manos a ti y pedirte con todo nuestro corazón que haya una necesidad de amar, que haya una necesidad de servir, que hay una necesidad de proclamar tu evangelio, dar las buenas noticias para que tú, Jesucristo, seas glorificado en todo el mundo. Dios, te pedimos por todas las personas, Señor, por el cuidado que deben de tener en la salud, aquellos que han salido en las marchas, Dios, y que han perdido, Señor, la noción de lo que tienen que cuidar sus cuerpos en esta pandemia. Te pido, Señor, que tú los cubras contra todo contagio, que tú vengas, Señor, y esos corazones que están tan enojados, Padre, puedan ser mitigados, y que todos aquellos que están, Señor, pidiendo que tú vengas, Padre, y que resuelvas y que traigas libertad a las personas que han sufrido racismo, a todas las etnias. En el nombre de Jesús te pedimos, te rogamos que hagas algo nuevo, Señor. Haz algo nuevo, haz renacer tu corazón de amor, Señor, para que puedan tener misericordia. También te pedimos en esta mañana por las familias de cada uno de estos policías que están implicados, Señor, en este problema. Padre, yo te pido que vengas sobre ellos, que ellos, Señor, quizás ha habido muchas cosas que antes no se daban cuenta, pero te pido, Señor, que vengas poderosamente sobre ellos y que ellos puedan doblar sus rodillas a ti y puedan tener una nueva oportunidad para sus generaciones. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque sé que tú nos escuchas, que estás haciendo, Señor, que cada una de estas cosas, Padre, puedan ser tu espíritu el que pueda traer libertad, pueda traer un nuevo amanecer sobre todas las familias. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. ¿Cómo nosotros podemos traer diversidad y respeto
por otros en nuestras oraciones. ¿Cómo debemos de tener respeto en nuestras celebraciones? ¿Cómo debemos de respetar a los demás en las cosas que ellos creen y piensan? Nosotros en muchas ocasiones estuvimos extraviados, perdidos, pero Jesucristo envió a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos. Tengamos el mismo corazón para escuchar a otros, para saber sus necesidades, para poderles servir, para que puedan tener una paz extraordinaria. Oremos por esto. Dios, te pedimos que tu paz extraordinaria venga sobre cada una de las familias que están escuchando este video, esta programación. Que venga tu Espíritu, Señor, a llenar. Que seas el canal, Señor, donde muchos de nosotros podamos, Señor, hablar contigo, pero también hablar con ellos. Te pedimos que tu infinita sabiduría pueda venir sobre cada uno de nosotros y que esta sabiduría siempre sea para bien. Señor, te pedimos que tú nos enseñes a nosotros a ser tus hijos y tu pueblo fiel en estos tiempos de crisis que se está moviendo en todo el mundo. Ayúdanos a seguir tus pasos, Señor. Que tú seas nuestro fiel pastor. Que sepamos que tú entregaste tu vida por amor a nosotros, Señor. Glorifica tu nombre mientras tú, Señor, nos bendices con todo aquello que estamos necesitando para que podamos en todo momento, Señor, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hay pequeños niños en nuestras casas que muchas veces olvidamos que ellos tienen oídos, escuchan. Hay muchas cosas que quizás no entiendan como un adulto, pero hemos pedido en una encuesta para que nos dijeran cuáles son las cosas que a los niños realmente les están preocupando, los están estresando, les están trayendo tanto temor. En primer lugar, vivir en un país en donde siempre te sientes rechazado, donde siempre piensas que eres un ser de segunda, donde siempre tienes que caminar con vergüenza, donde no te sientes aceptado, es algo muy triste. Pienso que esas cosas le han dolido al corazón de Dios, porque Él nos hizo en la diversidad. Él nos hizo diferentes para que juntos podamos complementarnos, podamos amarnos, podamos ayudarnos, podamos aceptarnos. Puedes pensar cada uno de estos niños en las familias de color, cómo ellos viven. ¿Por qué no cierras tus ojos hoy y dejas que eso pueda inundar tu corazón? Señor, yo te pido en este momento que para que nosotros podamos orar por estos niños, podamos sentir lo que ellos sienten. Por favor, te pido que vengas, Señor, y les abraces ahí donde ellos se encuentran. Que puedan sentirse amados, que sepan que ellos tienen muchas capacidades y que tú, Señor, les abres puertas. Que tú estás haciendo un nuevo camino para que ellos, Señor, puedan hacer muchas cosas en este mundo. Dales un lugar, Señor, así como lo tienen en tu corazón. Puedan tenerlo, Señor, en la sociedad. Puedan ser aceptados. Puedan, Señor, tener sueños para ti. En el nombre de Jesús, te pido que sus familias puedan hacerse fuertes, Dios, y puedan hablarles palabras de aceptación. Quita todo enojo, toda ira,
toda violencia, todo rechazo en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Tenemos parte de nuestras peticiones en nuestras encuestas es que los niños están sufriendo a raíz de la pandemia, a raíz de la cuarentena que tienen que estar en sus casas. Están sufriendo ansiedad y estrés por todo el tiempo que tienen que estar en su casa. Ellos no encuentran qué hacer, quieren estar comiendo. Algunos empiezan a pelear unos con otros, se empiezan a gritar y entonces empiezan a recibir golpes de sus padres, de sus hermanos. Tienen mucho miedo, muchos de ellos, a enfermar de COVID. Y tienen que enfrentar la impaciencia, la intolerancia de sus padres. Su único refugio a veces son los videojuegos, los celulares. Y aunado a esto, el montón de tareas que les dejan en la escuela. Enfrentarse a que muchos de ellos no hemos ocupado el tiempo preciso para educarles en amor, para sacar lo mejor de ellos, por el estrés que siempre queremos darles lo mejor materialmente. Pero vamos a orar en este momento por cada uno de nuestros niños. Padre, estamos delante de ti. Clamamos por la nueva generación que ya está entre nosotros y te pedimos que nos des tu gracia y tu sabiduría para poderlos guiar. Ayúdanos, Señor, a hablarles de la forma como nos gustaría que nos hablaran a nosotros. Danos, Señor, las estrategias necesarias para que ellos no tengan más ansiedad, que no estén estresados, para que ellos, Padre, puedan tomar, Señor, el lugar que les corresponde en nuestros hogares. Te pido, Señor, que ellos puedan comer de la forma correcta, que puedan, Señor, nutrirse de la forma correcta. Te pido, Padre, que podamos tener un programa en lo cual ellos puedan ocupar su tiempo, Señor, y aprendan nuevas técnicas, las cosas que sabemos de cocina, las cosas de tendidos de camas, de doblados de ropa. Danos las estrategias y el amor, Señor, para que puedan ellos hacer y aprender cada día mejor. Te pido, Señor, por cada padre pueda tener, Señor, la palabra, Señor, de autoridad para enseñar cómo pueden ser cada día más respetuosos, que pueda haber una buena comunicación. Tú dijiste que si nosotros clamásemos a ti, tú volverías el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y que la tierra no sería herida con maldición. Te pedimos en este momento, Señor, que hagas renacer el amor, que hagas renacer tu gracia, Señor, sobre cada una de las familias, Señor. Que la falta de dinero no sea un motivo por el cual haya pleitos, Señor, y desavenencias. Que podamos saber que la vida es muy importante y la tenemos. La salud, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú provees para todo lo que los padres y los niños necesitan. Te pido por cada niño que se encuentra solo, que se encuentra inseguro, porque su mamá tiene que salir a trabajar, porque sus padres, Señor, tienen otras actividades. Te pido que tú los llenes de tu valentía, de tu gracia, de tu amor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú nos escuchas. Amén. Gracias, Señor. Gracias al Señor, porque sabemos que Él nuestras oraciones nos las escucha y Él nos responderá en justicia. Bueno, preparándonos entonces para que nosotros
adoremos y exaltemos a nuestro Señor. Es el tiempo que nos unamos a este grupo de alabanza que con tanto amor ha preparado. Pero, ¿sabes qué? Dios escucha los corazones sinceros. Él estaba un poco triste porque decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Olvídate, deja todo lo que está ahí en tu casa, levanta tus manos y dile: cuán grande eres, Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad es Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es
Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. De salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad. Muy buenos días, tengan todos ustedes, familia Torrefuerte. Qué gusto verlos un domingo más. Que sea de mucha bendición para ustedes este tema que hoy me tocó compartir. Hoy vamos a compartir cuando los planes no salen como yo quiero. ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas, hemos hecho los planes a nuestra manera, pero resulta que no salen como nosotros quisiéramos? Y es de lo que vamos a hablar. Nosotros no estamos en la tierra solo con el propósito de ser un adorno
solo con el fin de respirar, ganar dinero, retirarnos y morir. No. Por si no sabían, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él siempre tiene el plan perfecto. Dios nos puso aquí con un mayor propósito. Nuestro mayor propósito es ser usados por Él. Tenemos que definir la razón por la que Dios nos creó. Muchas veces nos perdemos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y es porque nosotros mismos hacemos nuestros propios planes, nuestras propias ideas. Pero necesitamos parar y escuchar a Dios para conocer su propósito. Ese propósito por el cual Dios nos creó. Es muy importante darnos tiempo para Dios todos los días. No sé cuántos de ustedes lo hacen, pero es muy necesario todas las mañanas antes de iniciar el día darle gracias a Dios y leer su escritura. Y se van a dar cuenta cómo Dios empieza a dirigir nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar el propósito de vida. Y Él nos mostrará cada una de las cosas que quiere que hagamos. El día de hoy vamos a hablar un poco de la vida de Jonás. Algunos de ustedes quizá ya hayan escuchado esta historia. Jonás era un profeta. Dios le pidió ir a compartir su mensaje a Nínive. Mas sin embargo, dice las escrituras que él se fue en un sentido opuesto hacia Tarsis. Es lo que les digo, él iba haciendo su propia voluntad, y a veces nosotros nos encontramos en ese momento que queremos hacer lo que a nosotros nos plazca. Entonces, cuando él se fue en un sentido opuesto, tomó una barca como la que ustedes miran ahí. Entonces dice que en el camino hubo un fuerte viento, el cual provocó esta gran tormenta. Entonces todos los tripulantes empezaron a investigar que por qué pasaba todo esto, y era porque Jonás iba en contra de la dirección de Dios, iba en un sentido opuesto. Entonces descubrieron rápidamente que él era el tripulante error, y él aceptó y pidió que lo arrojaran al mar. Entonces lo arrojaron al mar, y fue ahí donde, como algunos ya saben, se lo tragó una ballena. Entonces tuvo que haber pasado todo esto para que él obedeciera a Dios. A veces en nuestras vidas hay situaciones en las que Dios nos dice que no hagamos tal cosa y nosotros lo hacemos, y nos podemos encontrar en esta gran ballena, en este gran problema. Hoy vamos a aprender del libro de Jonás y sus errores, porque este hombre hizo casi todo mal en su misión. Dios le pidió una cosa y él hizo otra. Vamos a aprender qué es lo que Dios quiere que hagamos y lo que debemos evitar en nuestras vidas, con el ejemplo de Jonás. Jonás, como les dije, fue un profeta, fue renuente, rebelde y testarudo. Él hacía todas las cosas como él quería. Pero finalmente dice la historia que hizo lo que Dios le pidió, pero no con una buena actitud. Él hizo todo a regañadientes. Lo hizo como él quiso, por eso le fue como le fue. Entonces nosotros tenemos que aprender de esto y hacer las cosas que Dios nos pide. Dios lo mandó a Nínive, ciudad de Asiria, y él se fue en sentido opuesto, se fue a Tarsis. Aquí podemos ver que en el libro de Jonás solamente tiene 4 capítulos. Y el primero nos enseña cómo Jonás se rebeló y huyó de Dios. El segundo nos enseña cómo Jonás
se arrepiente y vuelve a Dios. Y ya sabemos de qué manera él se arrepiente, ¿verdad? Al haber sido tragado por una ballena. Y el capítulo 3 nos dice que Jonás reinicia y trabaja con Dios. Fue ahí donde él ya entonces empezó a obedecer a Dios. Igual seguía haciéndolo de mala gana. Y en el capítulo 4 nos enseña cómo Jonás se lamenta y se resiente con Dios por los resultados que él obtuvo cuando obedeció a Dios. Esto nos enseña a nosotros a obedecer a Dios sin cuestionarlo o contradecirlo, como Jonás. Jonás se resintió porque las cosas no salían como él quería. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que tenemos un plan y ya tenemos todo bien formulado, pero al final no salen las cosas o los planes como yo lo había planeado? Entonces, en ese punto se encontraba Jonás. A continuación, vamos a ver 5 cosas que puedo cometer como Jonás. La primera es que Jonás pensó que podía ignorar su misión. Fue cuando él se fue en un sentido opuesto a lo que Dios le había dicho. Tener prejuicios es la número 2, e intolerancia. Por eso no quería ir a Nínive, porque dice que ese pueblo en un tiempo los oprimió. Y en el punto 3 dice, le importaba más su política que la salvación de las personas. No quería ayudar a esa ciudad porque eran sus enemigos políticos. Número 4, solo le importaba su nación y no el mundo. Quería hacer su voluntad y no la de Dios. O sea, él quería ir a donde él quería, no a donde Dios le mandaba. Él quería ayudar a quien él quería, no a quien Dios le decía. Y número 5, Jonás cumplió su misión a regañadientes. Lo hizo con una mala actitud. Nosotros tenemos que evitar todos estos errores que Jonás cometió. Y todo esto tiene que ver con el resentimiento. Y esto nos pasa cuando las cosas no salen como las planeamos. Tenemos que entender que en la vida no siempre se gana. Ese es un punto muy fuerte que tenemos que entender. Que en la vida no siempre se gana. Los planes no siempre salen como nosotros queremos y tenemos que aceptarlo. Y en ese momento hablar con Dios y decirle qué es lo que está pasando, por qué las cosas salen de esta manera y hacer lo que Él nos pida. Entonces, cuando las cosas no pasan como nosotros queremos, nos resentimos. Y esto es un veneno que nos come vivos y es provocado por estos resentimientos. Ahora vamos a ver 2 errores de Jonás. El primero dice, sentir resentimiento con el plan de Dios. Cuando los planes no cuadran con los nuestros. Ese es un gran error, resentirme con el plan de Dios, solo porque no cuadran con los míos. Tenemos que obedecer a Dios sin cuestionarlo y entonces obtendremos buenos resultados. Porque si no, nos enojamos con Dios y le decimos, creo que mi plan era mucho mejor. Es lo que pensaba Jonás. Él siempre creyó dentro de sí que su plan era mejor que el que Dios tenía. El resentimiento es un veneno mortal y solo te daña a ti, y es como tomar arsenio y esperar que mate a tu enemigo. Lo dejamos que crezca en nuestro corazón ese resentimiento, y es un veneno que nos puede matar. El resentimiento es la más inútil emoción y solo nos hace infelices y vivir molestos, que es como lo hacía Jonás. Jonás se resiente con Dios porque su plan no cuadra con el suyo, ya que Jonás quería que Dios destruyera a Nínive. Él
era para mi ver egoísta. Él solo quería hacer lo que él quería, y porque él quería no quería que Dios perdonara a Nínive. De lo contrario, él quería que Dios destruyera a Nínive. Vamos a continuar con el texto de Jonás 3:10 y 4:2. Dice: cuando Dios vio lo que había hecho y cómo había abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Entonces le reclamó al Señor. Dice que cuando Dios mandó a Jonás, fue para advertirles que si ellos no se arrepentían de sus malos caminos, Él los iba a destruir. Y en realidad Jonás lo hizo pensando en que los destruiría. Mas sin embargo, Dios cambió de parecer cuando vio que ellos abandonaron sus malos caminos. Entonces aquí vemos cómo Dios tenía los planes para Nínive, mas sin embargo este cambio de planes, que no los iba a destruir, molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Cuando Dios nos advierte de algo, es bueno, porque si nos advierte significa que no quiere hacerlo. Por eso es que Dios manda a Jonás a advertir a Nínive, porque de no ser así, Él solamente los destruye y punto. Entonces es importante saber esto, que cuando Dios nos advierte es porque en realidad no ha querido destruirnos y nos está dando una nueva oportunidad de vida. Y esto yo lo asemejo a cuando le decimos a nuestros hijos: deja eso, es porque los queremos disciplinar, pero sin hacerles daño, ¿verdad? Porque de lo contrario ya le hubiéramos hecho un daño a la primera. Eso mismo hace Dios con nosotros. Nos advierte, que significa que no quiere hacernos daño. Él solo quiere arreglar nuestras vidas, quiere que regresemos a Él, que confiemos en Él, como lo hizo con Nínive, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios y escuchar su mensaje, y cuando Él nos advierta algo que estamos haciendo mal, tenemos que corregir, porque Él nos ama, por lo tanto no quiere destruirnos. Por esta razón Dios advierte a Nínive y le dijo: esto es lo que hay que hacer. Y ellos escucharon la advertencia y se arrepintieron de su maldad. Qué bien, ¿verdad? A mí en lo personal me da gusto escuchar que Nínive escuchó el mensaje de Dios y se arrepintió. Mas sin embargo, a Jonás no. Dios cambió sus planes, tuvo misericordia de ellos y decidió no destruir la ciudad de Nínive, porque ellos aceptaron la advertencia y cambiaron, ¿verdad? Se apartaron de sus malos caminos. Así es Dios de bueno, y así hizo con nosotros. Cuando yo andaba mal, Él mandó a su profeta, ¿verdad?, para hablarme y para corregirme. Y una y otra vez me compartían el mensaje de Dios y me decían: mira, Federico, andas mal, acomódate, Dios pide de ti esto y Él puede hacer esto en tu vida. Entonces, cuando yo acepto y me arrepiento de mis malos caminos, es cuando Dios decide cambiar los planes en mi vida, ¿verdad? Y decide no destruirme, pudiéndolo haber hecho. Y eso es bueno, y eso es lo que debemos de pensar para cuando nosotros tengamos a alguien, poderles compartir del mensaje de Dios. Vamos a continuar con 5 emociones que sintió Jonás por este resentimiento. Dice que Jonás se frustró, se enojó, tuvo autocompasión, entró en depresión y tuvo pensamientos suicidas. Esto es lo que hace el resentimiento. Cuando una persona está resentida, se frustra, se enoja,
se autocompadece de sí misma, entra en depresión y luego piensa en matarse. Jonás tuvo todos estos malestares, ¿verdad? Todas estas emociones por culpa de este resentimiento que él cargaba. Dice en Jonás 4:3, Señor, es mejor que me mates, prefiero la muerte antes que la vida, porque nada de lo que les anuncié ocurrió. Seguía necio, ¿verdad, Jonás? Él seguía enojado, frustrado, porque los planes no salieron como él quería. Dice que él prefería la muerte que la vida, porque no destruyó Dios a Nínive. Entonces vemos una mala actitud de Jonás, ¿verdad? En vez de alegrarse porque pues era una ciudad la que se arrepintió. A él no le importaba eso, él solamente quería que Dios la destruyera. El resentimiento nos lleva a la frustración, al enojo, a la autocompasión, a la depresión, al suicidio. Y esto nos daña más que a los demás. Una persona que está resentida siempre va a estar en contra de todos y siempre va a estar frustrada. Y esto es todo por querer que Dios destruyera a Nínive. Nosotros no debemos de dejar que el odio entre en nuestro corazón. No debemos dejar crecer esa raíz de amargura en nosotros, sino de lo contrario. Oye, pues si Dios quiere hacer tal cosa, pues qué bueno, ¿verdad? Porque una vez lo hizo conmigo. ¿Por qué no darle gracias a Dios? Porque a mí también me sacó de ahí, en vez de estar resentido. Y el segundo error de Jonás es resentirse por la misericordia y bondad de Dios con los demás. Jonás estaba muy resentido. Dios muestra su bondad y misericordia con todos, aun con las personas que no te caen bien. ¿Te frustraría eso? Yo creo que no, ¿verdad? Dios es bueno con todos y da gracia aún a los que nos hieren. El sol sale para todos, justos e injustos, buenos y malos, dice su escritura. Entonces, eso debemos de recordarlo y no debe frustrarnos, sino de lo contrario. Eso tiene que alegrarnos para no estar resentidos y vivir una vida amargada. Por eso nosotros no debemos permitir que el odio entre a nuestro corazón, porque cuando hay odio dejamos de pensar racionalmente. Jonás odia que Dios pueda perdonar a sus enemigos, pero nosotros no. Nosotros no debemos de odiar. Vamos a leer la siguiente, es Jonás 4:2. Dice, entonces le reclamó el Señor, Señor, te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso, lleno de amor, inagotable, estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Fíjate, a pesar de todo lo que sabía Jonás, seguía frustrado, seguía enojado. Jonás conoce todas las bondades de Dios y esto lo deprime en vez de alegrarlo. Y era porque había odio ya en su corazón. Estos cambios de planes enfurecieron mucho a Jonás y se molestó demasiado. Y no pudo pensar bien porque había dolor, odio y resentimiento en su vida. Y esto nos puede suceder a nosotros cuando seguimos aferrados al dolor, al odio, al resentimiento, en vez de al conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que aferrarnos a las cosas de Dios, y si Dios nos pide que perdonemos, tenemos que perdonar porque es por nuestro propio bien. Y un problema muy común en todos nosotros es que todos queremos perdón para nosotros y justicia para los demás. Está muy mal esto. Nosotros no debemos de pensar de esta manera. El inciso A dice que para nosotros queremos perdón y misericordia, pero para los demás queremos justicia.
Jonás había recibido gracia y misericordia, y él sí quería el perdón, pero para los demás no, y menos para quienes lo hirieron, ¿verdad? Al pueblo que lo oprimió. Aquí tengo una pregunta para reflexionar. Dice, ¿a quién quieres que Dios no perdone? Es una pregunta fuerte, ¿verdad? Pero quizá pueda que haya alguna persona que tengamos en mente, ¿verdad? Que no queremos que Dios la perdone. Pero pon atención a lo que te voy a decir. Quien quiera que sea esta persona, es el bloqueo entre tú y Dios. Y eso te provoca frustración, enojo, autocompasión, depresión y pensamientos suicidas en tu vida. Por eso es necesario que nosotros perdonemos a las personas y hagamos lo que Dios nos pide. ¿Quién te ha herido tanto que no quieres que Dios lo perdone? Mucho cuidado. Jonás tenía ese problema y es un problema en tu corazón, que es lo más grave. ¿A quién no estás dispuesto a perdonar y que Dios ha perdonado? Pensemos un poquito. ¿Quién es esa persona que te hirió y que no estás dispuesto a perdonar? Y menos que Dios la perdone. Jonás no quería que Dios perdonara a los ninivitas, que quizá tenía sus razones, pero lejos de razonar tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Aquí tengo un ejemplo. Un hombre se acercó a John Wesley y le dijo, nunca podré perdonar a ese hombre. Y John Wesley le dijo, espero que nunca peques, le dijo. Y el hombre le contestó, ¿por qué? John Wesley le repite, porque estás quemando el puente que debes atravesar para llegar al cielo. Qué importante, ¿verdad? Es perdonar. A veces así somos nosotros. No queremos perdonar a las personas, pero sí queremos que a nosotros se nos perdone. Pero lo más triste de todo es que estamos quemando el puente que debemos atravesar para llegar al cielo, ¿verdad? Y casi siempre Dios nos habla de amor, de bondad, de perdón. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, Él siempre nos pide arreglar cuentas. La primera es con Él y después con los demás. Y eso habla del perdón. Entonces, si pensamos un poquito, Dios siempre nos recuerda. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero que pasó? Dios nos perdonó, ¿verdad? Entonces, si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no queremos o no podemos perdonar a aquella persona aunque nos haya herido, aunque nos haya maltratado o lastimado? Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque Dios nos lo pide, tan sencillo como eso. Y reflexionar en que nosotros también recibimos el perdón de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Voy a continuar con Mateo 6, 14 y 15. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les ha hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Ahí está de lo que yo les estaba hablando. Si nuestro Padre, que es Dios, nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? Haya hecho lo que nos haya hecho, porque mira, ahí te va. Pensemos un poquito en qué daño nosotros pudimos haber hecho en el mundo. ¿Cuántas cosas malas no hicimos, verdad? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántas maldades? Mas sin embargo a Dios no le importó todo el pecado que nosotros hicimos y nos perdonó. Entonces, ¿qué tan grave puede ser aquello que te hizo aquella persona que Dios te pide que hoy perdones? Simplemente hay que obedecer a Dios y hay que perdonar. Y es por nuestro propio bien, por nuestra limpieza de corazón, ¿verdad? Y podemos ir avanzando sin heridas en este caminar. ¿Qué tal?
no puedo permitir quemar el puente que debo cruzar para llegar al cielo. ¿Están de acuerdo? Es por eso que es necesario perdonar a todas las personas. Es bueno pensar en esto. Aunque no lo merezcan, tampoco nosotros lo merecíamos. Tampoco yo merecía ser perdonado. El perdón no es algo que se merezca, sino es por nuestro propio bien, como les decía antes. Esto trae sanidad a nuestro corazón. Y la verdad es necesario perdonar. Y ahí vamos a ver cómo entra la bondad de Dios a nuestros corazones, ¿verdad? Porque una vez que nosotros nos arrepentimos, el Señor Jesús entra en nuestro corazón y es el que cambia todos esos sentimientos malos por buenos. Tenemos que sanar nuestro corazón. Hay 3 cosas que yo puse aquí que debemos recordar. La primera es recordar que Dios nos perdonó a nosotros. La segunda, no quiero ser infeliz ahora por el resentimiento. Y la tercera, necesitamos más perdón para el futuro, ¿verdad? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante y quizás nosotros ocupemos ese perdón. Necesitamos soltar a las personas y perdonarlas por nuestro propio bien, aunque no lo merezcan, y esto traerá libertad a nuestras vidas. Vamos a continuar con Jonás 4:3. Dice: Señor, es mejor que me mates, prefiero la muerte antes que la vida, porque nada de lo que les anuncié ocurrió. Aquí vemos cómo Jonás sigue, ¿verdad?, con su plan y sigue refiriéndose como víctima. Prefiero la muerte antes que la vida, porque nada de lo que les anunció ocurrió. Que es lo que les decía, él les anunció que si no se arrepentían Dios los destruiría, pero como no ocurrió, él sigue reclamándole al Señor. Dice que el hecho es que él dijo que nada de lo que les anunció ocurría. Esto quiere decir que a Jonás le preocupaba más su reputación. Está más interesado en cómo se ve ante los demás que ante la gracia de Dios. Le preocupa más su reputación que la necesidad de otros. Qué triste, ¿verdad? Es cuando somos así de egoístas y queremos solamente vernos bien nosotros sin importar a quién aplastemos. Jonás está enojado porque los planes no pasaron como él quería. Dios perdonó a la ciudad, hubo un revivamiento y él es el único que no se alegra. ¿Cómo la ven? ¿Cómo estaría tan enojado, ¿verdad?, tan frustrado, que nada le alegraba? Aunque él ya había retomado el camino, él seguía con sus propios planes por su resentimiento. ¿Qué hacemos nosotros cuando los planes no salen como nosotros queremos? ¿Qué hacemos? ¿Nos enojamos o nos alegramos? Yo pienso que la mayoría de nosotros alguna vez nos hemos frustrado, nos hemos enojado, hemos tenido autocompasión, depresión o pensamiento suicida. Pero espero que después de esta plática nuestra manera de pensar pueda ser distinta y podamos entender que mis planes no son los planes de Dios. Los planes de Dios son perfectos y los de nosotros no. Entonces tenemos que analizar lo que nos está pasando, lo que nos ha pasado y darle gracias a Dios, porque no hay de otra. Y Él es el que va a cumplir sus planes en nuestras vidas. Aquí tenemos 4 cosas que debemos recordar cuando los planes no salen como yo quiero. El primero es: recuerda que Dios puede ver factores que tú no puedes ver. Está interesante, ¿verdad? Es como les decía, los planes de Dios son distintos a los nuestros, porque nosotros no podemos ver factores que Dios sí puede ver. Dios puede ver cosas que tú no puedes. Él tiene todo bajo control. Dios le dijo a Jonás: ve a anunciarle la destrucción de esta ciudad. Si no cambia, pero ahí le está dando una instrucción y le dice: si no cambia.
pero ellos se arrepienten y se vuelven a Dios. Y esa parte no entendió Jonás. Él creía que iba a ir a anunciar y ya, en automático Dios los iba a destruir, pero no. Les dijo, si no cambian. Entonces tenemos que entender las cosas que nos está pasando y cómo están pasando, porque Dios siempre tiene todo bajo control. Dice que Dios los perdonó y Jonás se enojó. ¿Alguna vez nos hemos enojado por el perdón de otra persona? Que vemos que quizá estaba en la misma situación que yo o peor y Dios la perdona y yo me enojo o me frustro. Yo creo que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que ser así como Jonás. Vamos a continuar con Jonás 4:4. Dice, ¿crees que es correcto que te enojes tanto por esto? Le respondió el Señor. Jonás se enojó porque Dios perdonó a estas personas. ¿Se cree Dios o más sabio que él? ¿Creen ustedes que es justo que Jonás esté molesto porque Dios perdona a una ciudad? Yo creo que no, ¿verdad? Él está ahogándose en su resentimiento, en su odio, en su rencor. ¿Alguna vez nos hemos enojado cuando los planes no salen como nosotros quisiéramos? Yo digo que sí. O tal vez hemos dudado de Dios. Yo pienso que también, ¿verdad? Más de alguna vez nos ha pasado. Y quizá hemos estado en la posición de Jonás. Pero hoy es el tiempo de dejar el resentimiento atrás. Cuando los planes no salgan como nosotros queremos, tenemos que pensar que Dios tiene todo bajo control y Él siempre va a hacer su voluntad en nosotros. Cuando Dios nos pide hacer algo, lo debemos hacer sin dudar ni cuestionarlo, sino confiar en Él y en su sabiduría, ya que Él ve cosas que nosotros no podemos ver. No presumir que somos más que Dios, ya que no podemos ver lo que Él puede ver. Y aunque mis planes no salgan como yo quiero, debo confiar en Dios. Siempre tenemos que poner nuestras vidas en Dios, esperar y confiar en Él, sabiendo que Él tiene todo bajo control y que Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Vamos a continuar con Jonás 4:5. Dice, Jonás salió de la ciudad, o sea de Nínive, y se sentó malhumorado al oriente de ella. Él ya venía molesto. Ahí se hizo una enramada para que le hiciera sombra mientras esperaba a ver si le pasaba algo a la ciudad. Vemos cómo él seguía obstinado, ¿verdad?, en que Dios destruyera esa ciudad y sigue con su mala idea. Salió de la ciudad, dice, y acampó al oriente de ella y además construyó un refugio. Se sentó ahí esperando a ver qué pasaría con la ciudad. Él todavía tuvo una idea, ¿verdad?, de que quizás Dios podía destruir esa ciudad. Dijo, bueno, voy a esperar a lo mejor y Dios la destruye. Dice que esperó que Dios destruyera el lugar, aun cuando ya sabía que ellos cambiaron, que ellos se arrepintieron y que Dios los había perdonado. Qué necio y testarudo era Jonás, ¿verdad? Él seguía aferrado a que Dios lo iba a destruir. Dice que él tomó palco para ver el espectáculo, esperando que Dios destruyera esta gran ciudad llamada Nínive. Dice que sacó su vaso de refresco, sus palomitas. Él estaba listo para ver aquella gran destrucción, ¿verdad? Él creyó que Dios la destruiría. No sé por qué pensó de esa manera, porque él dice que ya sabía que ellos habían cambiado y que se habían arrepentido y que Dios lo había perdonado. Por eso dice que él era un necio y testarudo. Y dice que en aquel día era un día muy asoleado y él aún así se sentó y esperó a ver que Dios destruyera este pueblo. Vamos a continuar con el segundo punto
de las cosas que debemos recordar cuando los planes no salen como yo quiero. Recuerda, número 2, que Dios es bueno contigo, incluso cuando estás de mal humor. Aquí vemos que Dios es bueno con nosotros aun cuando estamos de mal humor. Siempre tenemos que tener presente estos puntos, que Dios puede ver lo que no puedo ver, es el punto 1, y el punto 2, Dios es bueno aunque estemos de mal humor. Entonces, Dios es bueno con nosotros aunque nuestra actitud sea mala. Nos sigue bendiciendo y nos da vida y nos alimenta, ¿sí o no? Él, a pesar de cualquier situación o circunstancia, Él sigue sosteniendo nuestras vidas y nos mantiene de pie y con vida. Vamos a continuar con Jonás 4:6. Dice, Dios el Señor preparó una enredadera para que creciera por encima de Jonás. Esto es como una especie de sombra. Y le hiciera sombra sobre la cabeza y le quitara el malestar. Jonás se alegró en gran manera por la enredadera. Aquí vemos cómo Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? Inclusive cuando estamos de mal humor. Aquí vemos cómo, a pesar de la actitud de Jonás y de que Dios miró que se sentó a esperar la destrucción y que Jonás no merecía, Dios le hace que él se sienta bien, que él se sienta cómodo. ¿Cuántas veces Dios ha preparado nuestro confort y ni nos hemos dado cuenta? ¿Cuántas veces? Yo pienso que muchas, ¿verdad? Dios, a pesar de que hacemos las cosas y que no las hacemos bien, Él siempre está al cuidado de nosotros. Dios es bueno con nosotros aun cuando hemos tenido una mala actitud y Él nos ha estado alineando. Él siempre está ahí, aunque nosotros no estemos haciendo las cosas bien. Él está ahí para corregirnos, ¿verdad? Dios se preocupa de la comodidad de Jonás, aunque él se haya portado mal. A ese Dios es al que nosotros servimos. Entonces, vamos a continuar con el tercer punto de las cosas que debemos recordar cuando los planes no salen como yo quiero. El tercero, recuerda que Dios tiene el control de cada detalle. Es un punto muy importante. Aun cuando nuestros planes no salen como nosotros queremos, tenemos que confiar en Dios, ya que Él tiene el control de cada detalle. Dios tiene una razón para todo. Es como les decía, Dios siempre sabe el porqué de las cosas. Dios está a cargo de cada detalle en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice Jonás 4, 7 y 8. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Aquí vemos cómo de una manera sorprendente Dios prepara un gusano, el cual hizo que se secara la enredadera, ¿verdad? Que dice la calabacera, se secó, y aconteció que al salir el sol hirió a Jonás en la cabeza. Dice que Jonás se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Ya me imagino a Jonás muy autocompasivo, muy sentimental, muy frustrado, diciéndole a Dios, ay Señor, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Verdad? Él estaba tan frustrado y tan molesto que se hacía la víctima. Pero Dios ya sabía, ¿verdad?, que en realidad lo que Jonás tenía era resentimiento y que él quería la destrucción de esta ciudad. Por eso es que preparó un lugar ahí para ver la función. Dios le da a Jonás una lección práctica, le da sombra y luego se la quita, como vimos. Y esto mismo nos puede pasar a nosotros, para que reconozcamos
que Él es Dios, ¿verdad? Que Él es todopoderoso y que Él es el que quita y que Él es el que da. Todo lo que hace Dios lo hace por nuestro bien, y a veces nos pasa como a Jonás para darnos una lección. Ya vimos todo lo que Dios preparó en la vida de Jonás. Primero preparó un gran viento para que se provocara la tormenta. Después preparó un gran pez. Ese gran pez fue el transporte de Jonás, el que lo ayudó a recapacitar y a retomar su camino. Tercero, Dios preparó una planta para darle sombra. Y cuarto, Dios prepara un gusano para quitarle la sombra, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí? Dice que Dios prepara todas estas cosas, y es lo mismo en nuestras vidas. Cuando nos va bien, estamos alegres, pero cuando nos va mal, estamos tristes y reclamándole a Dios, ¿verdad? No estamos siendo justos, no estamos siendo parejos, y así era Jonás. Cuando tenía sombra, estaba contento, pero cuando Dios se la quitó, él se desmayaba y prefería morir. ¿Cuántas cosas Dios ha preparado en nuestras vidas con el propósito de acercarnos a Él, y todo por su gran amor hacia nosotros, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta que todas las cosas nos ayudan para bien. A mí me ha pasado en algunas ocasiones que me he enfermado y me he puesto mal, que a veces le digo a Dios: Señor, mejor llévame para no estar sufriendo, ¿verdad? Y caigo en el punto de Jonás, a ese extremo. Y he escuchado comentarios que dicen: sí, es que los hombres son más llorones que las mujeres, ¿verdad? Entonces no tenemos que ser autocomplacientes. ¿Cuántas cosas Dios ha preparado a nosotros? Lo que creemos que es una decepción, en realidad es una cita con Dios, ya que Él tiene todos los detalles preparados en nuestras vidas. Todas las cosas que nos pasan en la vida son preparadas por Dios. Tenemos que pensar en ello. Todo lo que Dios hace, como en ese entonces preparó ese gran pez, son cosas que Dios prepara porque vamos en una dirección equivocada. Y Él usa esta situación para que nos arrepintamos y cambiemos la dirección de nuestras vidas. Muchas veces cuando estamos tristes, cuando estamos de mal humor, es el momento en el cual nosotros reflexionamos y vemos que en realidad estábamos haciendo las cosas mal. Y es cuando Dios nos indica que nos volvamos a sus caminos. Dice que Él nos encausa, Él nos conduce por el buen camino. Y todo esto es porque Dios se preocupa por nosotros, aun cuando nos portamos mal. Y es porque nos ama. Eso mismo ocurrió con Nínive, ¿verdad? Dios miró que ese pueblo se estaba portando mal. Entonces Él manda a Jonás para advertirles, porque en realidad Él los amaba. A Él no le costaba nada destruirlos simplemente. Y como les dije antes, eso mismo hace con nosotros. Cuando nosotros estábamos mal, Él mandó a un profeta, ¿verdad?, para reivindicarnos. Dios usa cosas grandes y pequeñas para guiarnos a la dirección correcta, como ese gran pez y ese gusano, problemas o enfermedades. Y todo esto es con el propósito de dirigir nuestras vidas. Por eso, cuando las cosas no salgan como nosotros queremos, debemos recordar que Dios puede ver lo que yo no puedo ver, que Dios es bueno conmigo aunque no lo merezca, que Dios tiene el control de cada detalle. Y por eso es necesario confiar en Él siempre. Otra cosa, las cosas no siempre saldrán como uno quiere. Por eso debemos recordar esto, y cada que estemos en una situación adversa no tenemos que consultar a Dios para que Él nos dé la dirección correcta que debemos tomar. El punto último, el cuarto, dice: recuerda enfocarte en lo que es eterno. Enfocarnos en las cosas que realmente importan.
en las cosas eternas y no en las temporales, como Jonás. Jonás solo se interesaba en las cosas que en realidad no importaban, que era el verse bien. Él le importaba su reputación más que las personas. Y a nosotros nos debe de importar más las cosas eternas. Dice que hay dos cosas eternas que son muy importantes para nosotros. La primera es la palabra de Dios y la segunda son las personas. Vamos a leer Jonás 4:9. ¿Crees que es justo que te enojes tanto porque se secó la planta? Le preguntó Dios a Jonás. Claro que sí es justo, respondió Jonás. Es tanta la rabia que tengo que prefiero la muerte. Ahí va de nuevo, ¿verdad? Y algo sorprendente como él se agarra al tú por tú con Dios, ¿verdad? Dice que este hombre se preocupaba más por una planta que por las personas que vivían en Nínive. Ese era su enojo y su frustración. Nosotros tenemos que enfocarnos más en las personas que en las cosas materiales, que son cosas temporales. Vamos a continuar con el último texto. Jonás 4:10 y 11. Entonces el Señor le dijo: Tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales, le dijo Dios. Entonces Jonás estaba más preocupado por una planta que creció y murió en un día que por las 120,000 personas que vivían en Nínive, ¿verdad? Y es lo que le estaba reclamando Dios a él. Dice, es justo que tú estés enojado por una planta que creció y murió el mismo día, le dice, siendo que ahí en esa ciudad había 120,000 personas que no distinguían entre el bien y el mal y no podían tomar buenas decisiones. Él iba a ser el ducto por el cual ellos se iban a volver a Dios. Mas sin embargo, Jonás se seguía enojado. Dios no quería destruir a esa ciudad llamada Nínive, sino de lo contrario, Él la quería salvar, por eso mandó a Jonás. ¿Cuántas veces Dios nos ha delegado esa responsabilidad de que pone en nuestro corazón ir a hablarle de Dios a aquella persona que quizá en un momento te hizo daño o quizá tan simple no te cae bien? Entonces hemos estado en el lugar de Jonás y hemos estado renuentes y no hemos ido por X o por Y, puesto algún pretexto, alguna traba, mas sin embargo no hemos obedecido a Dios. Y lo más triste es que no sabemos si esta persona hoy o mañana puede morir. Y nunca hicimos caso a la orden que Dios nos dio. ¿Verdad? Qué triste es después escuchar que, ¿sabes qué? Murió fulano y Dios te había dado a ti esa orden de ir a hablarle de él. Y nunca lo hiciste. Por coraje, por resentimiento, por lo que tú quieras. No dejes pasar ese tiempo porque ese mismo tiempo te va a sanar a ti. Vamos a continuar. Jonás estaba más preocupado por su comodidad que por una ciudad llena de personas y niños, espiritualmente hablando. Jonás solo quería hacer su voluntad. Y Dios nos pide a nosotros que no nos preocupemos más y que si nos vamos a preocupar, que sea por las personas a nuestro alrededor, a las personas de nuestra ciudad, que nos preocupemos por lo que en realidadmente vale la pena, que sea por las personas de nuestra ciudad, que sea por las personas a nuestro alrededor, y dejemos a un lado nuestra comodidad y salgamos a la calle y podamos
visitar a esa persona que Dios nos pide que visitemos y ayudarla y hacer lo que Dios nos haya pedido con aquella persona, para después no lamentarnos, ¿verdad? Y aquí hay una cosa muy importante. A veces también puede ser que tú no hagas caso, como lo hacía Jonás, mas sin embargo, Dios puede usar a otra persona en tu lugar, ¿verdad? Dios puede reemplazarte, así de fácil. Si tú no quieres hacer algo, Dios ya tiene a quien poner en tu lugar, y eso sería más triste y frustrante, a lo menos para mí, ¿verdad? Por eso yo los invito a obedecer y a hacer lo que Dios nos pide. Preocuparnos por todas las personas que no conocen al Señor, por esas personas que viven a nuestro alrededor. Dios dice que si nos vamos a estresar, que sea por la eternidad de las personas, ya que hay muchas personas que están muriendo sin Cristo. Ellos necesitan escuchar las buenas nuevas para que no se vayan al infierno. Muchas veces nos preocupamos más por comprar un regalo, ¿verdad? Por darles un detalle, en vez de preocuparnos por su destino eterno, ¿verdad? Por el futuro de ellos. El mejor uso que podamos dar a nuestras vidas es invertir nuestra vida en algo que permanecerá. Y hay dos cosas que permanecen: son las personas y la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre y la gente vivirá eternamente y para siempre. Entonces tenemos que enfocarnos en estas dos cosas, y estas dos cosas son las que deben preocuparnos, porque son las que realmente valen la pena, ¿verdad? La palabra de Dios y las personas. Dejar de preocuparnos por lo que no importa y enfocar nuestra misión en lo que Dios hará a través de nosotros en el mundo, y es compartir el mensaje de Dios a las personas a nuestro alrededor. Creo yo que ese es nuestro mayor propósito. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Eso es lo que nos pide el Señor, ¿verdad? Que nos enfoquemos en las cosas eternas y no en las materiales que son temporales. Ejemplo de las cosas que se ven y son temporales, por ejemplo, es este púlpito. Tú lo puedes ver, la casa donde vives o algún edificio, pero en realidad esas cosas no importan, porque van a ser destruidas tarde que temprano. Lo que sí importa son aquellas cosas que no vemos, como la voluntad de Dios, su palabra y su amor, ¿verdad? Esas son las cosas que en realidad importan. Y en conclusión, buscar hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, ya que Él nos creó con un propósito, y esto es enfocarnos en las cosas de Dios. No tenemos que frustrarnos cuando los planes no salen como yo quiero, sino recordar estos puntos. Bueno, vamos a orar. Les voy a pedir de favor que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la vida que nos diste, y porque sabemos que nos creaste con una misión. Y ahora, al estudiar a Jonás, te pedimos perdón, Señor, por las cosas que hemos hecho erradamente, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor, para no cometer tantos errores como este hombre y no desperdiciar nuestras vidas, Señor, dándole más valor a las cosas que no valen, sino a las que realmente valen, Señor. Dios, te pedimos que cuando las cosas no salgan como nosotros queremos, nos ayudes a recordar, Señor, que tú puedes ver lo que yo no puedo ver y confiar en tu sabiduría. Cuando las cosas no salen, Señor, como yo quiero, ayúdame a recordar que tú eres bueno conmigo, aunque mi actitud es mala, y aún así darte gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. También, Señor, ayúdanos a recordar que tú, Dios, tienes el control de cada detalle en nuestras vidas, sea grande, sea pequeño, sea problema o enfermedad, y puedas usar
esa situación para hacer tu voluntad. Ayúdanos a confiar en tus planes para nuestras vidas. Y por último, Señor, te pido que nos ayudes cuando las cosas no salgan como nosotros queremos. Ayúdanos a enfocarnos en lo eterno, porque no quiero preocuparme ni angustiarme por las cosas que no tienen importancia, que son cosas sin valor. Ayúdame a hacer de mi vida tu palabra, Señor, y a poder ayudar a las personas a mi alrededor. Y que si vamos a preocuparnos, que sea por las cosas eternas, Señor, por la salvación de una ciudad, Señor, por la salvación de las personas, Señor, de la gente que amo, Señor, por la familia, Señor, por mi familia, por mis amigos y todas esas personas a mi alrededor. Dios, afirma mi vida en tu palabra, Señor, para que tú me uses para alcanzar a otros para ti. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de reflexionar y de poder encauzarnos, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. En esta mañana, si tú eres una persona que nunca has invitado a Cristo en tu corazón, yo te pido que hagas esta pequeña oración. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Dios único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por cada pecado y error que he cometido, por las veces que te he fallado y te he ofendido. Y te pido, oh Dios, que de hoy en adelante seas tú quien guíe mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Bye. Ya se escucha la dulce calma, ya no hay duda, su espíritu está aquí. El ambiente cambia, el suelo tiembla, anticipando su presencia habita aquí. Si tú estás, mis barreras caerán. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, toma tu lugar, toma tu lugar. En mi corazón, en mi corazón. Haz tu voluntad, haz tu voluntad. Te confiamos y Dios tú mueves, los ciegos abren sus ojos hacia ti. Con poder tú vienes, cada ser nace, por tu fuego santo despertamos a adorar. Espíritu de Dios, toma tu lugar, toma tu lugar. En mi corazón, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Muy bien, entonces Federico nos estuvo hablando acerca de la lección de Jonás. Cómo Jonás en un momento de su vida perdió del enfoque y quiso manejar a Dios. Y creo que Jonás, ahora que escucha que leemos su libro, se ha de sentir avergonzado.
¿Qué escribirá Dios acerca de tu vida si tuviera que escribir alguna parte de alguna, o de mi vida, de algo que yo haya hecho mal? Es una muy buena oportunidad de ver a Dios obrar en la vida de las personas a nuestro alrededor. Por eso yo te quiero animar para que esta semana, si no puedes hacer una despensa para compartir a otro, una despensa como la que algunos pudieron hacer, de seguro que sí tienes algunos pequeños artículos que puedes compartirle a tus vecinos. Haz una pequeña despensa de algo pequeño y compártela a tus vecinos, y es una muy buena oportunidad de orar por ellos. Llévate tu tapabocas y llévate todas esas situaciones y cuídalas, pero puedes orar por ellos y ellos ver cómo Dios se interesa por ellos. Deja que Dios te sorprenda, deja que Dios vea, que ellas vean, a Dios que tiene respuesta para sus necesidades. Yo te animo a que hagas eso esta semana. Todos podemos compartir, mucho o poco, pero podemos compartir. Quiero orar por ti. ¿Está bien? Entonces quiero pedir que pongas tu mano en tu corazón y vas a ver cómo Dios, por tu obediencia, Él cumplirá su promesa, que no te faltará alimento en tu mesa, sino que será multiplicado, porque Dios te dará una medida buena, remecida y apretada de aquello que tú compartas con las personas a tu alrededor. Padre Celestial, te damos gracias que tuviste misericordia de nosotros. Ahora oramos por nuestros conocidos y te pedimos que nos des la gracia, la sabiduría y el interés para poderles compartir a ellos de las cosas que tú nos has dado, que podamos compartirle de la despensa que nos has dado, pero también del bien, de la felicidad y de la salvación, del perdón que nos has regalado. Oramos para que nos des gracia, para que ellos sepan que tú tienes interés en ellos y que también les escuchas. Danos gracias, Señor, tu bendita gracia. En el nombre de Jesucristo, yo pido que bendigas a mis hermanos y que tomen fe y ellos puedan ir a las personas que tú los has puesto en el lugar donde ellos están, porque no viven en ese lugar por ninguna casualidad, porque tú así lo decidiste, están ahí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y que tengas una excelente semana. Y nos vemos el próximo domingo en este mismo canal a esta misma hora. Que Dios te bendiga. Pásala bien. Dios te guarde. Así sea. Ay, buenas tardes. ¿Saben qué estoy leyendo aquí? En Lucas 10, versículo 9 y 10. Estoy leyendo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y luego dice: llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide se le da, el que busca halla. Entonces, en esta hora estaba yo meditando cómo es que cada vez que tú te acercas a tu Padre Celestial, entonces para pedir, Él siempre nos está escuchando. Tú y Dios es igual a mayoría. Entonces, tenemos esa oportunidad en medio de esta crisis de ponernos en la brecha entre la muerte y la vida, de poder juntas sumarnos y poder pedirle a Dios por todos aquellos que están sufriendo, por todos aquellos y también por nuestras oraciones personales. Así que todos los miércoles a las 11 de la mañana nos estamos sumando todos en la página de Torre Fuerte Mazatlán. Así que este miércoles te esperamos. Puedes invitar a todas las personas para que puedan pedir sus peticiones y así juntos oremos, y vas a ver que es una acción muy poderosa hacia Dios. Dios te bendiga. Hola, mi nombre es Katia y el día de hoy les voy a enseñar a cómo preparar pay de mango. Los ingredientes que vamos a ocupar son los siguientes: dos paquetes. ¿Otra vez o no? Una. 2 paquetes de galletas María, una rebanada de queso Filadelfia, una lecherita grande, una leche clavel. Y si ustedes tienen mangos como estos chiquitos, vamos a utilizar 13
sacarles la pulpa y echarlo en el recipiente donde lo van a batir. Después vamos a echarle la leche clavel. Se le echamos. Agarramos la lecherita grande y se le echamos también toda. Como vi que no cabía en el otro recipiente, lo tuve que echar en esta licuadora. Ahora vamos a echarle el queso Filadelfia. Y por último le vamos a echar el jugo de avena. Yo voy a utilizar este. Lo primero que hacemos es agarramos las galletas y ponemos una capa en el recipiente. Y a los huequitos les vamos a poner galletas quebradas. Ya que tenemos nuestra capa de galletas, vamos a agarrar la mezcla y vamos a vertir poco a poquito. Aquí ya le puse otra capa de galleta y vamos a echar más mezcla. Y vamos a ir desparramándolo con una cuchara. Y así sucesivamente le van a hacer. Esta es ya la última capa y vamos a echarle lo que queda de la mezcla. ¿Se acuerdan que nos quedaron 3 mangos? Pues esos los vamos a partir en cuadritos para la decoración de nuestro pie. Ya que tenemos listo nuestro pie, lo vamos a llevar al refrigerador, congelador. Lo vamos a dejar aquí por 30 minutos. Unos momentos después. Así quedó nuestro pie después de 40 minutos aproximadamente en el congelador. ¡Wow! Y ahora vamos a probarlo. Espero que les haya gustado el video y quiero agradecer a mi mamá por apoyarme. Nos vemos en la próxima. Adiós.